Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen y a la hora que nos escuchen. ¿Cómo están? Yo soy Fernanda García de Yucatán, México. Yo soy Hola, Laura hola. Gaitán. Dale, mi Yamis. Hola, hola. ¿Cómo están? Soy Yamisa Latrista desde Lima, Perú. Mi nombre es Laura Sierra Gaitán. Yo estoy en Tabio, Colombia. Qué rico, con ese frío delicioso. Yo aquí con unos 40 y tantos de calor. Y allá ustedes con frío. Pero hoy nos reunimos para hablar, platicar y celebrar a las mamacitas, que ya se viene el 10 de mayo, que es nuestro día, y entonces también queremos hablar sobre las mamás del mundo. ¿Cómo lo ven, chicas? Súper, súper. Estaba Sí, distraída, pero no. qué emoción. No, porque no me gustó el anterior, perdón, me distraje. ¿Eres la mamá distraída? Dentro de mi maternidad creo que no soy tan distraída. ¿Y tú, Lau? No, yo iba a hablar de astrología, ¿no? Tengo a Saturno en casa 5. Yo soy con mis hijos así. Ajá. ¿Y tú, Yamis? ¿Tú cómo eres como mamá, Yamis? Ay, ¿cómo soy? En una primera etapa de la maternidad sí era una mamá media saturnina. Eso lo puede decir Arat es mi hijo. Pero después ya cuando pasó la adolescencia y cuando ya se fue a vivir a casa de su papá, ya he sido una mamá más mercurial, diría yo. Pero a pesar de que yo no tengo ninguno de esos dos planetas en mi casa 5. Es más, mi casa 5 es una casa desierta. No tengo planetas, no tengo nada de nada de nada. ¿Y tú, Fer, cómo eres como mamá? Pues yo tengo dos chavitos y mi chavito más grandecito ya va a cumplir 27. Y, ajá, y el chavito más chiquito, 17. O sea, se llevan 10 años de diferencia. Y aunque uno dice que, pues, la educación, o sea, los educas igual y de la misma manera, ¿no? Pero son diferentes como todo. Hablando, por ejemplo, de astrología, vemos las cartas completamente diferentes, aunque sean hermanos. En numerología igual, ¿no? Entonces, pues he tratado de ser alivianada, pero estricta. Amiga, pero más mamá. O sea, sí, como que te entiendo, como que te comprendo, pero siempre que ellos sientan que la autoridad, pues es arriba, ¿no? No puede, siento yo, no sé ustedes, que no podemos estar en el mismo nivel, no puede, en una jerarquización, no podemos estar pues así, somos amigos porque se llega a confundir. Y entonces, hasta el día de hoy puedo decir que me ha ido muy bien, bastante bien con como mamá. De hecho, mira que iba a decir en la astrogenealogía, en las constelaciones familiares, dicen que cuando tú te consideras como amigo, más amigo o amiga que mamá o papá de tu hijo gana un amigo, pero pierde a papá o a mamá. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, y es importante, o sea, también desde esa autoridad poner límites, porque a veces cuando habemos o hay papás muy permisivos y ellos como que pierden la brújula, o como nosotros, ¿no? De hijos, o perdemos la brújula, pareciera que no es malo poner límites, es bueno, porque ellos se sienten hasta cierto punto contenidos, ¿no, Yamis? Sí, y muchas veces la falta de límites básicamente radica en un sentimiento de culpa de los padres. O sea, a ver, me explico. Muchos padres que trabajan o que no pueden estar
presentes en el desarrollo, en ese proceso de crecimiento de sus hijos, piensan de que dándoles todo, siendo permisivos, no, o sea, uno puede permitir cosas, pero, o sea, hay límites. Pero muchas veces permites en el afán de compensar tu ausencia y le generas un desequilibrio a ese niño o niña. Y eso aplica tanto para mamá, porque ahora las mujeres salimos a trabajar, como para los papás. ¿Qué dices, Lau? Sí, siento yo que de todas maneras ser mamá es un aprendizaje siempre, ¿no? Porque o a mí me pasa que yo tengo una nena de 10 años y un chico ya, un chico grande, que ahorita ya va a cumplir 16 años. Entonces, en todos esos años siento yo que he pasado por todas las facetas, ¿no? De ser súper estricta, estarán de acuerdo conmigo que siempre el primer hijo es el que más lleva, ¿sí? De la inexperiencia, de la estructura que uno trae como hijo, porque uno como hijo, como padre, pues la primera o el primer reflejo, el primer instinto al ser papá es ser como los papás fueron con uno, ¿sí? Y conscientemente. Eh, y en eso entonces siento yo que he ido en ese vaivén de ser muy flexible, de ser muy estricta, de ir a esos polos. Y ahí mismo siento yo que por más de que uno no traiga un manual debajo del brazo, que ojalá uno lo trajera, ¿no? Como, este hijo se trata así, este otro se trata así. El instinto de mamá es maravilloso y siento que ese es el que nos va como guiando, esa brújula que nos va diciendo como, oye, no seas tan dura, en este caso no seas tan dura, oye, en este caso sí hay que poner ese límite. Entonces siento que esa es como mi perspectiva, que trae uno como ese manual, pero en el instinto. Y es que todos son diferentes, todos somos diferentes, entonces no se puede tratar igual a uno que al otro. Les decía, o sea, yo digo, yo los trato igual y la educación fue igual, pero ellos no son los mismos. Y aquí, por ejemplo, con 10 años de diferencia, o sea, no solo yo cambié, o sea, los niños ya vienen con otro chip. Por ejemplo, ahorita los niños que están naciendo en este momento, o sea, ellos no van a saber que era una biblioteca. O sea, o sea, ellos ya van a venir, o sea, con el celular y si un niño nace el día de hoy, en 5 años no sabemos si van a ver ya los carros voladores, con ese Urano que ya entró en Géminis, ¿verdad? Y ya las cosas van a cambiar, la tecnología, la comunicación, entonces sí cambia la manera de cómo te comunicas con uno que con otro. Y sí, claro, también el carácter, la personalidad de cada niño, de las niñas. No es lo mismo la educación que nos dieron a nosotros, como dice Lau, ¿no? A la que nosotros pues damos. Y sí es cierto que a mí me enseñaron esto, ¿no? Pero pues vas evolucionando y dices, no, pues ahora ya no tiene caso, o sea, levantarle la mano, porque hay otras maneras de comunicarte. Sí lo traemos, ¿verdad? De que hay que la nalgadita y que hay que, ¿no? Pero, y ya vas entendiendo que también no era la manera. Pero como dice Laura, el primero es el que, ¿no, Yamis? Sí, el primer hijo es el que da más trabajo. Bueno, yo solamente tengo un hijo que tiene 20 años, pero estuve el año pasado, bueno, no el año pasado, sino desde el año pasado estuve como 6 meses de cuidadora de mi sobrina. Mi sobrina tiene año y 7 meses, ya cumplió hace un par de días, año y 7 meses. Entonces es una brecha enorme de cómo cuidé a mi hijo. Bueno, en la época que yo cuidé a mi hijo no lo hice sola, lo hice con mi mamá, porque yo en ese entonces era una guagua, era una niñita todavía. No tenía la experiencia de vida que tengo ahora, el aprendizaje, la madurez, tanto mental como emocional. Entonces era otro ser humano en esa época.
Y sí, pues la crianza de mi hijo, de mi hijo, casi digo de mi hijo mayor, pero es mi hijo, entonces me dio, sí, fue un tema de guerra. Bueno, mi hijo tiene luna en Aries, entonces sí era un poquito complicado su infancia. Pero con mi sobrina he sido, creo que más cuidadosa que con mi hijo. Yo no sentí, cuando estaba en la etapa de formación de mi hijo, yo no sentí que se me haya despertado el instinto maternal. He sentido que se me despertaba el instinto maternal con mi sobrina. Y esto, yo decía, ¿por qué pasa esto? Hasta que hace un semanas encontré un estudio, no me acuerdo de dónde, y ahí fue error mío de no grabar la información, pero encontré un estudio que decía de que el instinto maternal se enciende, se puede decir, o desarrolla cuando uno está como cuidador principal de un niño. En esa época, ya estaba pequeño, la cuidadora principal, o sea, yo no estaba con todo el peso de ser cuidadora principal, sino era prácticamente mi mamá. Entonces, eso no permitió que se activara ese instinto materno. Y eso pasa indistintamente si eres varón o mujer. Por ejemplo, si a un papá lo dejo con su bebecito, entonces se le va a encender el instinto materno, porque se va a sentir responsable por esa criatura, por ese ser humano, y tiene que actuar en consecuencia de suplir esas necesidades de protección, de cariño, de cuidado, que son propias arquetípicamente de la madre, pero a falta de esa figura materna en ese momento, en ese escenario, se sale ese instinto. Y eso es lo que pasó, y esa es la explicación, en cierta manera, de lo que me sucedía con mi sobrina. Como yo me quedaba prácticamente todo el día con mi sobrina durante un poco más de 6 meses, entonces yo estaba ahí atenta a cualquier cosita, lloraba, yo ya le entendía, o sea, era como si fuera su mamá, porque cuando conversaba con mi hermana, estábamos las dos en el mismo espacio y ella hacía algo, las dos entendíamos lo mismo. A diferencia de que, por ejemplo, con un hijo de otra persona, tú escuchas que llora o que hace algo o hace algún gesto, la mamá lo entiende, pero la otra persona no lo entiende. En cambio, en esa situación, le entendíamos tanto mi hermana y yo, y mi cuñado decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no entiendo? O sea, no entiendo. Pero está claro, claro lo que quiere decir, pero se debe a todo eso. ¿Qué tal ustedes con su instinto materno? ¿Lo notaron en su primer hijo, en su segundo hijo? ¿Cómo fue su experiencia? Pues yo trabajaba cuando terminé mi carrera embarazada, o sea, yo fui a mi graduación con mi pancita, así embarazada, y entonces, y seguía trabajando. Aquí en México, no sé allá, pero se usa que del parto, 45 días antes y 45 días después, sales de incapacidad y te dan la incapacidad. Ahorita creo que ya se puede recorrer, no estoy muy segura, porque ya no estoy embarazada, ¿verdad? Entonces, no lo sé. Pero en el trabajo donde yo estaba, se dio la oportunidad. Entonces, yo trabajé casi hasta el último día, ¿no? Para entonces juntar mis días y en lugar de que fueran 45 después, que fueran 90 y estar el más tiempo con mi bebé. Y después pues a trabajar. Y yo dije, pues se va a ir a la guardería, ¿no? Y mis papás, no, ¿qué te pasa? Se va a enfermar. Y obviamente no, o sea, se quedó ahí y pues era el primero, ellos eran los abuelos más felices de la vida y yo me iba a trabajar y al regresar pues yo ya me hacía cargo, ¿no? Pero, ajá, mi mamá era la que lo cuidaba. Y después hubo ahí, cuando él ya tenía como unos 2 añitos, ya no, la compañía quebró, o sea, y yo
digo, ¿qué voy a hacer? Porque ese horario era maravilloso, flexible para mí. Y con la carrera yo dije, me voy a ir a meter a un lugar que voy a entrar a las 9 de la mañana, 8 y voy a salir hasta la noche. Y dije, no. Entonces ahí es donde empiezo a buscar opciones que yo pudiera trabajar y yo pudiera ver a mi hijo, porque ya iba a entrar al kinder y tenía que, el kinder no estaba cerca, la escuelita, entonces había que agarrar un transporte. Mis papás ya estaban grandes. Entonces yo dije, no, aquí la mamá fui yo traje a este niño, yo me voy a hacer responsable, o sea, sí, y entonces empecé, no, pues puse que mi tiendita y que no me importaba, o sea, no me importó porque todos mis compañeros, pues ya, ¿verdad? Mercadólogos y ya trabajando y todo, y yo dije, y yo me voy a ir a una tienda, o sea, en mi casa, obviamente, en mi casa estaba muy bien ubicada, estaba en una esquina, y dije, pues aquí con lo que yo tenga. Afortunadamente, muy bien, se fue para arriba, y es donde empiezo con la repostería también. Y así fue como yo no volví a trabajar, o sea, yo no volví a ser empleada, vaya, sino a trabajar por mi cuenta, siempre cuidando de ir por mi hijo, regresar por él, llevarlo en las tardes, ya saben, la mamá chofer. Y y ahora con el nuevo chavito, pues lo mismo. Entonces, ese fue más o menos mi rumbo maternal soy ascendente cáncer, entonces sí soy muy de mamá pollita, mamá gallina, con mis con mis pollitos y y pues sí, luego les cuento otra anécdota que va por allá, pero a ver, Lau, dinos. Bueno, yo siento que con mi primer hijo, con Dami, mm, siempre deseé mucho, bueno, más que un hijo, siempre deseé estar embarazada. Sí, que uno ya sabe si quiere ser mamá, si no quiere ser mamá, si le va a costar, uno ya como por instinto lo sabe. Yo como desde los 15 años ya quería estar embarazada, pero pues a él lo tuve hasta los 24 años. ¿M? Llegó de imprevisto, no fue planeado, pero apenas me enteré, le empecé a hablar en la pancita, le ponía cositas de colores, bueno, lo que lo sobreestimulé mucho. Bueno, todo pasa por alguna razón, pero si yo a él le hacía de todo, le ponía música, le cantaba, en esa época tenía una banda, íbamos a ensayaderos, que es donde tienen los parlantes grandes y con todos los instrumentos, y eso era la música así. Eh, y siento que uno como mamá adquiere una fuerza y sí, una fuerza impresionante. Yo ahorita digo, uy, ahorita yo hacer lo que yo hacía con mi hijo, todo lo que yo tenía que hacer con mi hijo, no. O sea, siento que me agobiaría, pero en ese momento yo trabajaba en una veterinaria 12 horas, turno de 12 horas, o sea, desde 8 de la mañana hasta 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y yo entonces salía de mi casa, llevaba a mí al jardín, luego lo recogía al almuerzo, cuando tenía el espacio del almuerzo, iba, lo recogía, lo llevaba a la veterinaria porque todo lo dejaba cerca, almorzaba con él. Después venía otro chico, en un momento lo tuve, o sea, lo llevaba a otro sitio a que lo cuidaran. Después una tía de él me ayudaba a recogerlo y estarse con él en la tarde. Y después a las 8 de la noche ir a recogerlo, irme a la casa y al otro día lo mismo. O sea, ahorita yo digo, Dios, o sea, y en ese momento yo no me quejaba, yo no decía como, ay, cómo súper con esto, no, es como que uno, no sé, es impresionante el rol de la mamá, como todo lo hace, como con una facilidad o como ese amor, no sé. Em, entonces, digamos que no sé no sé, cuando tú dices lo del instinto materno, porque yo también soy ascendente cáncer, entonces sí, yo ahorita que estoy más tiempo con ellos, sí siento que estoy más presente como mamá. En ese tiempo siento yo que estaba en un modo mamá supervivencia, ¿sí? Porque el tema de que tenía que trabajar, tenía que estar pendiente de él,
Mi mami también trabajaba mucho y pues yo venía con ese chip de trabajar, trabajar, trabajar. Después me independicé, a mí me lo llevaba, cuando me independicé, coloqué mi propia veterinaria y a mí lo llevaba siempre al trabajo, entonces yo era trabajo, trabajo, trabajo. Pero llegó la pandemia y con mi hija, cuando yo tuve a mi hija fue antes de la pandemia. Después de pandemia, en pandemia mi esposo conservó el trabajo y yo me quedé en casa con ellos y siento que ahí, eso que pienso yo a lo que te refieres, Yamis, con lo del instinto materno, empezó ahí, cuando pude estar más tiempo con ellos porque yo era, como dicen ahorita, workaholic, o sea, trabajaba mucho, me gustaba mucho trabajar de sol a sol. Entonces, si trabajaba así en una veterinaria contratada, en la mía, pues más, o sea, más invertía tiempo ahí estando en la veterinaria, y llevaba a mis chiquis, estaba ya con ellos. Pero entonces la pandemia sí me obligó a estarme con ellos realmente en la casa, porque una cosa es sí, yo hago de todo por mis hijos, los subo, los bajo, pero sigo haciendo mis cosas. Otra cosa es como dedicarles ya el tiempo para estar con ellos. Y pues afortunadamente la vida me ha permitido desde ese momento de la pandemia hasta este momento estar con ellos en casa. Entonces he aprendido a cocinar, a hacer esa como esa mamá presente, que está como pendiente de sus cositas, porque una cosa es, sí, como darles a ellos todo lo que necesitan y que se las arreglen ellos como, no sé, como con las herramientas que tengan. Otra cosa es, pues, uno estar ahí. Igual es desde mi perspectiva, es pues según lo, digamos, lo que yo viví. Cada uno va a vivir lo que necesita vivir, ¿no? Totalmente. Claro, las experiencias son completamente distintas porque también nos tocó la maternidad en periodos de nuestras vidas completamente distintos y periodos también no solamente de nuestras vidas a nivel cronológico, sino también a nivel macro, o sea, estamos hablando de cómo pasamos, cómo vivimos, por ejemplo, Lau estaba comentando cómo vivió su maternidad o cómo redescubrió la maternidad en la pandemia. Creo que muchas personas también redescubrimos partes que no conocíamos de nosotros, o fuerza, sobre todo yo creo que fuerza y resiliencia nos ayudó a verla en la pandemia. Porque si bien es cierto, tenemos el rol de mamás, de cuidadoras, también parte de un sistema, no solamente familiar, sino también un sistema económico, que también era muy importante. Se dieron muchas cosas en la pandemia. En algunos casos yo he escuchado, no es que me haya pasado a mí, a mi entorno cercano, pero ha habido muchas partidas, que sale mi lado Escorpio, ha habido muchas partidas, muchos duelos, muchas despedidas que se quedaron truncas por la misma situación, por el mismo contexto que vivimos a nivel mundial. Pero yo creo de que los que nos quedamos, o las mamás que nos quedamos, nos volvimos más fuertes. Si bien es cierto, la maternidad, como bien decía Laura, te da una fortaleza, te da una resiliencia, que tú la vas viendo a lo largo de distintas etapas de la vida, no es de que de manera automática, en algunos casos sí puede suceder porque le toca a esa madre ser fuerte y resiliente desde el mismo momento del parto. ¿Por qué? Porque, o sea, puede ser de que su vida o la vida de su bebé esté en un riesgo. Entonces a esa mujer le tocó en experimentar esa fuerza, esa resiliencia en ese momento. Pero a lo largo de nuestras vidas, o sea, nosotros vamos a ser mamás hasta el día de nuestras muertes, hasta el día de nuestra muerte. Pero a lo largo tenemos una gran línea de tiempo, esperamos, ¿no? Que no sea tan corta. Tenemos una gran línea de tiempo en la cual van a suceder muchos hechos en concreto en que nos va a tocar ser fuertes y resilientes. Por ejemplo, a mí en lo particular, sí he tenido momentos en que he tenido que sacar fuerza y resiliencia. ¿Para qué? Para contener contenerme a mí misma, para ser madre de mí misma. O sea, no simplemente eres madre de tus hijos, porque, o sea, tienes que serlo,
pero también uno aprende a maternarse a uno mismo o una misma. ¿Por qué? Porque también tenemos a un niño o una niña interior al cual maternar, al cual nutrir y al cual sostener. Pero, volviendo al punto que estaba comenzando a hablar, en distintas etapas de nuestras vidas nos va a tocar ser ese sostén, ser esa fuerza para nosotros mismos y para las personas que están a nuestro alrededor, que generalmente son nuestro núcleo familiar, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hermanos, todo nuestro núcleo. En mi caso particular, yo he sentido de que mi verdadera fortaleza, mi verdadera resiliencia ha sido cuando yo he perdido a mi madre. Si bien es cierto, he tenido oportunidad de ser fuerte y ser resiliente cuando han pasado situaciones críticas en mi vida, pero en esas situaciones críticas yo tenía a mi mamá, que me decía, sí puedes. Entonces ya, era como que una especie de respaldo, una especie de fortaleza que tú tenías, como una especie de escudo que decías, sí, me como el mundo porque tengo acá a la fuerza de mi mamá, o como, no sé, en constelaciones familiares tiene un nombre o tiene alguna denominación de que esa fuerza de la madre te acompaña para salir adelante al mundo. Bueno, no sé, o eso es lo que yo he percibido. Pero cuando Sí. te falta, pero cuando te falta esa fortaleza, ese respaldo en el mundo terrenal, entonces tienes que sacar fuerza de donde no sabías que tenías, pero sí la tienes, y sales adelante al mundo. ¿Cómo es eso, en Lau? En constelaciones, la conexión con nuestra mamá también es la conexión con la vida. Entonces, muchos temas de, digamos, como no querer vivir, de suicidios o de como falta de interés o ese fuego como para querer hacer las cosas, es falta de conexión con la madre. La fuerza como tal, como de seguir adelante, eso viene más del padre, pero de todas maneras, sí, mamá, pues digamos como que sí da esa fuerza, es como el fuego vital, ¿sí? Como esa energía que tú tienes como de, "Ah, sí, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro", así estés bajito de energía, como, bueno, tengo que hacer esto, pero cuando está una persona así como, no quiero hacer nada, no, yo no quiero vivir, no, yo ya no quiero hacer nada, eso es falta de esa como fuerza vital, lo diría yo, más que fuerza como de pararse uno fuerte o algo así, que eso es más como de la energía masculina de papá. Es Pero la sí, chispa, ¿no? dime. Es como la chispa que te permite salir hacia el mundo. Ya. Eh, Eso es, sino que yo no sabía cómo expresarlo, pero es eso, es esa chispa, de que sí, me paro en el mundo. esas ganas Y esas ganas, exacto, sí. es esas ganas, ese iniciar, ese decir estoy aquí. Sí, qué lindo. Fíjense que, como les dije hace rato, o sea, mis papás ya estaban grandes, entonces, obviamente, en la etapa de 20 a 30 años, mis papás fallecieron. O sea, bueno, en mi familia hubo una cadena ahí de fallecimientos cada año, pero el primero que se fue mi papá y al último fue mi mamá. Entonces, aquí haciendo fui juntando de lo que íbamos platicando, de lo que iban platicando ustedes. Y, por ejemplo, cuando mi hijo estaba, chiquito, pues yo me iba a trabajar, les digo que fueron como 2 años, y ella cocinaba. Mi mamá cocinaba delicioso, delicioso. Ella era una sagitariana, pero yo pienso que traía algo por ahí en Tauro o también en Cáncer, no sé. Y entonces yo, no sé, a mí me pasó que yo pensé que iba a tener a mi mamá por siempre. O sea, no sé, no, nunca me vi en huérfana. No, o sea, no. Y yo le decía, mamá, yo barro, trapeo, lavo todo, pero tú cocina.
Y mi mamá decía, sí, 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 y ella como lo disfrutaba y ella sí, perfecto, ¿no? Y y cocinaba y todo. Y el día que o sea, bueno, mi papá se enferma primero, se va, yo ahí empiezo a sentir la muerte muy cerquita de mí, muy cerca. Y cuando le dicen a mi mamá, pues ahora tú estás enferma, y yo digo, mm, obviamente el primero fue un choque muy fuerte, pues mi mamá, ¿cómo? Mi mamá, luego ya cuando se procesa, le dije, yo no sé cocinar, yo no sé, ¿qué voy a hacer? Y entonces empecé como a decirle, mamá, ¿cómo haces el arroz? O sea, y necesito que lo hagas porque yo soy así literal de escribir, estoy oyendo y estoy escribiendo, y es un duelo adelantado. O sea, yo me empecé a despedir mucho antes porque yo sabía que por su enfermedad se me iba. Y, y entonces, pues, a ver, vamos, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? ¿No? Y cada vez como que se iba, esa velita se iba apagando. Entonces, obviamente no logré saber todo lo que ella sabía, ¿verdad? No logré saber por qué sus plantitas sí vivían y conmigo no, no sé por qué, no supe el secreto, pero supe que todo lo hacía con amor. Su gran secreto que creo que era el amor. Si mi hijo, sí, había que cuidar a Jorge, a mi hijo, y a ella le dolía la cabeza y a mí me dolía la cabeza, ella me decía, tú vete a acostar y yo lo cuido. Y yo decía, no, pero o sea, yo soy más joven, yo decía entre mi cabeza, pero o sea, mi corazón decía, si yo soy más joven, y mi cabeza decía, vete a dormir. Entonces, le decía, mamá, sí me voy a acostar, pero tantito, 20 minutos. Sí, 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 sí. Entonces ella agarraba y se tomaba una pastilla, o sea, muy, muy, muy maternal, ¿no? Entonces, fue un choque tremendo porque yo ya era mamá y estaba mi mamá. Y entonces, pero les estoy hablando que yo hoy tengo 50 años y estamos hablando de hace 25 años más o menos. Y hoy por hoy, mis compañeros de la secundaria, así, veo tristemente que ponen, ¿no? Mi mamá falleció, mi papá, pero bueno, estamos hablando hoy de la mamá. Y yo digo, qué afortunados son esas personas que tienen a sus papás y que se van, desgraciadamente, cuando ya está uno grande, ¿no? Porque los disfrutaste y aunque a veces dice uno, ay, ya vas a empezar, ay, no, porque ahora nos lo dicen a nosotras, ¿no? Ay, tú, no, 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 no. También nos pasó y, pero qué afortunados y ahora yo digo, van a pasar lo que ese dolor que en un principio es una herida abierta y que le echas tantito limón y arde, ¿no? Al paso de los años se convierte en una cicatriz que jamás, jamás se va a borrar, nunca, pero ya puedes hablarlo, o sea, ya puedes hablarlo, ya yo los primeros días o el primer año, yo no podía, o sea, como ya mis ahorita, ¿no? Es lógico y es un gran amor. Eh, son nuestras mamases, ¿no, Lau? Mm, sí, bueno, yo tengo la fortuna de tener a mis dos papás, la Wow. fortuna digamos, como que empezar ese camino de conciencia con ellos, porque finalmente la base de todo, según lo que yo creo, que es sanar la relación con papá y con mamá, ¿sí? Entonces, bueno, para mi fortuna los tengo, es sube y baja con ellos, o sea, uno no puede, digamos, como tampoco entrar en el tema de culpa, como de, ay,
me siento mal porque, digamos, en estos procesos de sanación hay muchas heridas que se abren. Y uno también se debe dar como ese espacio de decir, oye, necesito distancia por más de que te tengo viva mami, papi, te agradezco muchísimo, pero también necesito esa distancia, como cuando nosotros vivimos con nuestros hijos, ¿sí? Hay momentos en los que compartimos, disfrutamos, pero uno como mamá o como hijo, uno también necesita cierto espacio para uno y me parece que está bien eh, tomarlo, ¿sí? Y ahorita hablando de los fallecimientos de los padres, me acordé que hay un capítulo en el tercer libro de El plan de tu alma, que se llama El amor de tu alma, creo, y habla de la crianza interdimensional, ¿sí? Wow. Y entonces yo caí en cuenta, yo, bueno, entonces a este capítulo habla básicamente de cuando una madre o un padre fallece, ¿sí? Cuando el niño es pequeño, pero también cuando los padres fallecen, de todas maneras, es una ilusión que lo hace ver como que sentir ese vacío en uno, porque uno energéticamente, así digamos, tenga una pésima relación con los padres, uno energéticamente puede tomarlos hacia ellos fallecidos, uno puede sentir su energía o su presencia allí y sin invalidar obviamente el dolor que debe causar la muerte. O sea, yo no les digo que las entiendo porque no, nunca he pasado por un fallecimiento de alguien así tan cercano. Em, pero sí también mirar esa perspectiva de que yo tengo la creencia de que todo siempre sucede por alguna razón. O sea, para mí, entre comillas, todo es perfecto, ¿sí? Y que cuando una persona fallece, es porque también, digamos, como esa interacción que se tenía, que se requiere con quienes quedamos acá en este plano, se requiere ya desde otro plano, que no es que se rompa el vínculo, sino se requiere otro tipo de interacción, de apoyo. Entonces, cuando ustedes hablaban de eso, también me parece muy bonito mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Que, o sea, digo yo que a ustedes como se les fue, digamos, como tan pronto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Eh, seguramente sí se requería esa forma de comunicación que fuera como una cercanía distinta, no sé, siento yo. Entonces eso, de verdad que sí, soy muy, muy afortunada, agradezco a mis padres, pero sin embargo sí, siento que es importante tener en cuenta eso, que no porque uno los tenga vivos, no puede poner como límites, ¿no? Porque cuando entramos en este tema, entonces uno empieza como, ay, no, entonces sí, tengo que estar con ellos, lo que tú hablabas al principio, Yamil, de la culpa, ¿no? Entonces sí, uno va generando un equilibrio, así como es mamá, uno, desde el punto de vista de mamá, uno va generando un equilibrio con los hijos, también en la relación que uno tiene como hijo, porque nosotras, ¿saben? Yo les iba a preguntar eso, ¿ustedes qué hijas son? Yo soy por lo menos la hija mayor. Porque Yo eso también, también es... yo también soy la hija mayor. ¿Cómo? Yo también soy la hija mayor. ¿Así? Mi hermana tiene 4 años menos que yo. Ok, fuimos las que llevamos también. Súper. Yo sería la hija única. O sea, sí tenía un hermano, pero ya mucho más grande y ni siquiera vivimos en la misma casa. eh, o sea, no convivimos, vaya, como hermanos, ¿no? Entonces, digamos que yo fui como hija única. Ok, o sea, pero él también era hijo de tus mismos papás, de papá y mamá. Ajá, nada más que, ajá, yo fui la segunda, ajá, sí fui la segunda, Mm. pero pues no, Pero con como una les digo, o sea, distancia larga. él ya casado, él ya con hijos, o sea, entonces, por el mismo tema que les digo, ¿no? O sea, mis papás ya estaban grandes y yo fui así como que, ay, se me fue. El conchito, como diríamos acá, el conchito. Aquí es el chiripazo, ay, se me fue Sí, pasó. el chiripazo, ay, el chiripa. Entonces, sí, ¿ya mis querías hablar? No, sigue, ibas a decir algo.
Ok. No, pues, ¿qué más? Tocaron el tema, bueno, como estamos hablando de las mamás, y ya me tocó el tema de la pandemia, o sea, también las mamás en ese momento nos convertimos en maestras, o sea, en estar aquí en la casa, y creo que ahí muchas también nos cayó el 20 de la gran labor que hacen las maestras en su lugar, en su escuela, en sus salones, porque sí es muy fácil como que, ay, que se vayan los niños a la escuela y ya, ¿no? Y nosotros así. Y en ese momento, sí, cuando todo se descontroló, cuando, ¿y ahora qué? ¿Y cómo le hacemos? No, pues pónganlos ahí en su teléfono o en su computadora, los que tuvieran, ¿no? Y sí vimos realmente que tener al niño, bueno, nosotros son nuestros hijos, pero ahora sí que esas maestras que los tienen con ellos tantas horas y no es nada más nosotros, bueno, yo tengo uno ya de la edad escolar, ¿no? Yamis, bueno, ya pasaste eso, ¿no? Lau, tienes dos, A los dos. pero es edad escolar, ¿no? En cambio, ellos tienen 40, 30 y tantos. Entonces, creo que también ahí la pandemia fue una historia muy fuerte y muy difícil, triste. Para otros fue una gran oportunidad, salieron adelante, se volvieron ricos y todo, ¿no? Pero hubieron muchos decesos y ahí en este momento, o sea, de lo que estamos hablando, o sea, sí vimos unas mamás que era la mamá, pero la cocinera, pero la maestra, y vamos a hacer la tarea después, y niño, ya estate quieto y ya vete a dormir, y y creo que sí se valoró mucho el trabajo de las maestras, ¿no, Lau? Total, siento que esa época nos ayudó a conectarnos mucho con la energía femenina, ¿no? Con el recibir, el estarnos quietos, en calma, en bajar el ritmo. Y algo que pasa mucho en los colegios es que uno como padre a veces como que vuelca mucha responsabilidad sobre los maestros y finalmente pues eh, o sea, la educación se da así en el colegio, pero también desde la casa. Y ahorita traía a la mente, no sé si han visto un video en el que hay un león y una leona y el león como que es todo brusco con el cachorro y la leona va y le pega al macho. O hay otro video en el que el cachorrito se cae al agua y la mamá va como a ayudarlo y el macho la quita como déjelo solo, pero la mamá como que siempre ese instinto amoroso y digamos como que no es por decir que en este caso las madres sean como más relevantes que los padres en el caso del tema de lo que hablamos de la pandemia o lo del estudio, pero sí el amor y el afecto de mamá, que es diferente al de papá, es muy sanador, es muy, por eso da como esa vitalidad, esas ganas de vivir, porque es un sostén, un apoyo que uno siente, diferente al de papá, pues hoy finalmente estamos hablando de las mamás, de esa energía femenina que sostiene desde el amor, que puede que no todas seamos así perfectas, la mamá perfecta, la mamá amorosa, pero detrás de cada mamá, por más estricta que sea, se siente ese sostén amoroso digamos como haciendo una comparación entre papá y mamá, ¿sí? Es decir, como la manera en la que sostiene mamá y la manera en la que sostiene papá, ambos obviamente desde el amor y desde lo que vivimos como hijos, ¿no? Es que claro, la energía femenina, la energía de la mamá en este caso, es de sostener, es más, más agua, más fluida, más emocional. Por eso tiene la capacidad de abrazar, de cunar cada quien a su manera. Pero en cambio la del papá es, oye, ya, pero resolvamos. Ya, ok, falta no es, por ejemplo, poniéndonos en el caso que estábamos hablando de la pandemia. En la pandemia estábamos todos en un mismo ambiente, el hijo en su clase virtual, la mamá o el papá en su trabajo virtual, todo eso. En cambio, el papá es ya, pero hay que hacer determinada cosa hay que separarnos en ambientes, por ejemplo.
para no interrumpirnos, no me interrumpas también mi reunión, y tú que puedas estudiar. O sea, la energía del papá es más saturnina. Estructurada, sí. Es estructurada. En cambio, la mamá es de que, oye, pero te sientes bien, te sientes acompañado, todo está bien, o sea, cada mamá a su manera. Por ejemplo, yo no soy la mamá gallina como Fer, pero a pesar de que yo tengo mi casa 5 en cáncer, la copia de mi casa 5 cae en cáncer, a pesar de eso, yo no soy yo no soy mamá gallina, pero soy más de leer el ambiente en donde está la persona, el niño, mi hijo, a mi cuidado. Por ejemplo, estuvo una temporada dentro de pandemia Arata acá en mi casa. Estábamos los dos en el mismo ambiente. Era un caos, definitivamente. Era un caos, pero no se podía hacer otra cosa. Pero yo estaba, a pesar de que estaba saturada con mi trabajo, porque en esa época trabajábamos más fuerte, si trabajábamos 100 normalmente, en pandemia era 1000. Y yo tenía a Arad atrás mío en el otro escritorio y yo estaba escuchando su clase, estaba viendo si estaba bien, si estaba atendiendo, y de cuando en cuando le decía, ¿estás escuchando? ¿Qué cosa es lo que ha dicho tu profesor? Pero ¿me estás entendiendo? O sea, estaba ahí yo haciendo el monitoreo, tratando de ver, ¿escuchas bien? O sea, viendo también que el aparato funcione bien, porque le habíamos tenido que comprar una tablet, porque todo fue tan rápido. Entonces, si no tenía una tablet, porque la computadora que utilizábamos, yo la estaba utilizando para trabajar. Entonces se quedó sin nada. Tuvimos que comprarle una tablet. Y estaba ahí monitoreando que todo esté bien, que todo esté funcionando en orden, que por ejemplo mi mamá, que todo esté bien también ahí dentro de la casa. O sea, sí fue caótico, pero era distinta, era una manera distinta en la que resolvíamos las mamás, porque en esa época también estaba mi mamá, y mi mamá sí pues Solentauro, cuidándonos a todos, que si teníamos que comer, eso era, media mañana venía con su media mañana para todos, en la hora del almuerzo, por favor, vayan todos a almorzar, pero cada quien expresaba su amor, cada quien tenía su lenguaje de amor y lo expresaba de esa manera, que era distinto pues al papá, que el papá es más estructura, más de que, oye, se cumplieron objetivos, se cumplió el objetivo del día, se hizo lo que se quiso hacer, si es así, chévere, no voy más. ¿Y cómo va con ustedes? ¿Cómo fue esa experiencia en el caso de ustedes? Oigan, están diciendo, que las mamás, el amor es muy importante, pero bueno, hoy nos estamos refiriendo a las mamás porque se viene el 10 de mayo, el Día de las Madres, ¿verdad? Pero no es que sea más o menos importante que el papá. Cuando No. sea el Día del Papá, les haremos su programa, Los Papaces. Claro. Entonces, por si algún caballero nos está escuchando, no se ofendan, por favor. Sí, también hablábamos hace rato de, ¿me veo muy cerca? Venga. De no juzgar que no somos perfectos como mamás y nuestras mamás a lo mejor en algún momento nosotros dijimos, no, pues tampoco, ¿verdad? O sea, mi mamá me hacía esto, mi mamá por qué me pega o mi mamá por qué reacciona así. Y hoy por hoy creo que las tres lo vemos desde la astrología, astrogenealogía, tarot yamis, yo con la numerología, que así como nosotros tenemos nuestra primera etapa o nuestro herida, o igual nuestras mamás, o sea, nuestras mamás también fueron chiquitas, también fueron unas niñas y a veces nosotros no lo vemos así, ya vemos, como decíamos hace rato, ¿no? Lo vemos ya en autoridad, porque las vemos así hacia arriba, ¿no? Pero si nos vamos años atrás, esas mamás que nos apoyaron, que nos amaron, que hacían la comida deliciosa, que tenían su jardín, que todo, fueron unas niñas y también tuvieron su etapa y también tuvieron problemas. Y no es que se justifique a lo mejor la manera como algunas mamás son muy duras o algunas mamás
según lo que ellas entendieron y según lo que ellas aprendieron, es la manera como ellas también piensan que es la mejor forma de educar, pero es porque también ellas fueron heridas, también ellas fueron en determinado momento, estuvieron tristes, les dolió algo y aún así, ahora, por ejemplo, yo soy la mayor de ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, mi mamá o mis abuelitos, o sea, eran generaciones que tenían 10 hijos para arriba. Entonces, decimos, ay, nosotros tenemos 2, tenemos 1, ¿no? Y a veces nos quejamos, y esas mamás, esas abuelitas, cómo salieron adelante, con qué fuerza, de dónde sacaban tanta fuerza esas mujeres, porque casi toda su vida se la pasaron embarazadas. Y era un parto, y era otro parto, y era el dolor. Y entonces creo que nuestro mayor reconocimiento para esas mujeres, para nuestros antepasados, para nuestras ancestras, porque gracias a ellas estamos hoy aquí y hoy también nosotras fuimos mamás y la generación de ahora está como que ya no quiero ser mamá, ya no queremos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va cambiando las ideas? ¿Cómo va cambiando el de mucho, 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 luego ya fue menos y ahora como que ya no queremos? Lau, ¿cómo ves eso? Claro, es que siento yo que hay muchas heridas en el pasado al ser mamá, ¿sí? Primero, pues lo que tú dices, cuántas mamás, cuántos, digamos, cuántos secretos, hablando acá como de manera escorpiana, cuántos secretos no hay de las mujeres, cuánto callaban las mujeres antes, abortos, abusos de sus esposos, ¿sí? Em, Niños que nacieron y de pronto porque antes pues no habían las mismas avances tecnológicos de ahorita o de medicina, niños muertos, cuánta violencia de pronto también pudo matar sus hijos. O sea, cuántas memorias traemos en el sistema para decir, venga, yo no quiero ser mamá, porque se murieron mujeres de mi familia por ser mamás, porque las maltrataron, porque les mataron sus hijos, porque fueron, también hay mucha culpa, porque ahí fueron muy duras con sus hijos y sus hijos ya no las quieren cuando eran. Es decir, hay tantas memorias en los sistemas de que ser mamá duele, que yo creo que ahorita las nuevas generaciones, o sea, están expresando eso a través de su posición, como yo prefiero no tener un hijo porque, o sea, a nivel transgeneracional, tener un hijo duele. Y no solamente duele el parto, creo que eso es lo que menos duele, porque eso duele y como que ay, ya pasó. Pero, digamos, o cosas que ellos hacen y que a uno lo hacen sentir mal. Cosas que ellos hacen y les duele a ellos y uno no sabe cómo evitarles el dolor. Cosas que uno quisiera mantenerlos en una burbujita y muchas cosas que me han pasado a mí con mis hijos. Por una parte, digamos como que desde la conciencia digo, uy, a mí me recuerda, o sea, si me pongo a analizar, yo era así cuando pequeña, yo era así cuando, y cuando más choco, digamos, en la edad de 7, 8 años, chocaba mucho con los dos, a pesar de que se llevan 6 años. Y yo me puse a analizar, yo, claro, ¿qué pasó conmigo a los 7, 8 años? Entonces allí habían heridas de que mis papás no estaban mucho tiempo conmigo. Entonces, claro, a mí me chocaba estar con ellos, ¿sí? En la adolescencia, lo mismo, chocaba mucho con ellos. Claro, yo también chocaba con mis papás, entonces muy lindo como ellos son un reflejo. Y también les iba a decir otra cosa y se me olvidó. Pero el caso es que no sé por dónde iba con lo de los hijos que ellos nos reflejan. Bueno, sí, en nuestros niños interiores, nuestros adolescentes interiores, allá, y que eh, cuando me pasa algo con ellos, yo decía como, Dios mío, yo le hacía esto a mi mamá. Cuando mi mamá conmigo. Y en esa misma hilación de ideas, yo digo, Dios mío, no voy a esperar a que mi hijo, mi hija entienda mi posición ahorita, porque yo hasta ahorita estoy entendiendo la posición de mi mamá. Entonces yo decía como, no, ya.
Ahí me Resiliencia. entenderán en 20 años. Sí, total. Eso es como que eso, ay, sí, es un proceso de resiliencia porque uno queda como, literalmente queda callado, porque uno ya sabe, o sea, uno ya pasó por eso de que uno decía que fastidia a mi mamá, ah, es que mi mamá esto y lo otro, y cuando uno ya lo está viendo es como, entiendo a mi mamá, y uy, he sentido tanta culpa con temas de mi mami, y ha sido lindo, lo he hablado con ella me dice, tranquila, yo lo hacía con todo el amor, o sea, de verdad que el amor de madre es una cosa increíble. Realmente el amor de madre es de los pocos amores que existen en el mundo que uno puede decir que es incondicional y que perdona todo. Porque una mamá puede perdonar a sus hijos, creo que cualquier tipo de ofensa, hasta las ofensas que tú pensabas, o sea, antes de ser mamá, yo jamás voy a perdonar esto, eh, no, le pongo la cruz y no, ya fue, se sale de mi vida, pero te pone a prueba ante esa situación tu hijo y tú te desestabilizas porque dices, oye, o sea, hay un temblor contra lo que yo creía de mí, que, o sea, que no voy a tolerar este tipo de cosas, pero hay otra parte en ti que dice, pero es mi hijo y está haciendo él lo que puede, o sea, él no lo está haciendo de maldad pura como lo haría un adulto X, sino que es alguien que está en proceso de formación y que no está entendiendo ni tampoco está dimensionando por completo lo que está haciendo. Y eso también, a propósito de que estaban hablando tanto Fer como Lau con respecto a las memorias que hay en las madres de nuestro sistema, en algún momento yo conversando con mi mamá, mucho antes de que se pusiera mal y partiera, hablaba de ese tipo de temas con ella. Y yo le decía, no tienes por qué sentir culpa, ni yo tampoco tengo por qué sentir culpa. Estábamos hablando también de la maternidad en algún momento. No tienes por qué sentir tu culpa porque tú hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Y yo no tengo nada que perdonarte, que discutirte, y eso yo lo entiendo ya ahora. Y también yo no tengo por qué sentirme culpable de los errores, de la forma en cómo crié y llevé a mi hijo, porque hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. No podía hacer más, porque no había tenido mayores conocimientos, no sabía, ignoraba muchas cosas de que estaba haciéndolo mal. Pero siempre, tanto, como le dije en ese momento, tanto tú como yo, lo más importante es que le pusimos amor y ganas. Y, y creo que eso es suficiente para no sentirnos culpables. Ya, bueno, pues si te hizo, si estuvo mal, estuvo bien, ya fue, como le digo, ya fue, ya yo tendré que ver la manera en cómo sano mis heridas, proceso todo esto, y también en ese momento mi hijo va a tener que procesar todo eso, pero no es de que haya sido de manera intencionada, de maldad, o no, sino que no sabíamos. Y yo considero de que cuando uno hace las cosas con amor, no es de que lo exima o que no hay un nivel de responsabilidad, sino que el nivel de responsabilidad va en función a hacer lo mejor que puedas con todo lo que tengas. No sé si me he explicado. Sí, No, sí, sí, claro, claro. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes hasta qué edad estuvieron en casa con mamá? O sea, ¿cuándo dijeron, o cuándo les dijeron, bueno, niñas, ya váyanse de aquí? O que ustedes dijeron, ya nos vamos, ya me voy. Lau. creo que yo me quería ir de casa lo más pronto posible, pero pues estaba estudiando, mis papás no me dejaban trabajar, entonces no tenía cómo hacer. Pero
Cuando yo quedé embarazada de Dami, que estaba viviendo todavía con mi mami, a los 6 meses ya tuve como, pues ya tenía trabajo, a los 6 meses de embarazo. De hecho, pues no, yo me enteré que estaba embarazada cuando recién entré a trabajar. Entonces fue maravilloso, fue perfecto, toda la sincronía. Y a los 6 meses me fui de casa porque mi mami ya me estaba poniendo restricción con el papá de mi hijo. O sea, me decía, no quiero que entre más. Y yo, pues me voy. Entonces, pues tenía, digamos, como la facilidad económica, encontré un lugar donde los familiares del papá de Dami y pues todo se dio, pero sí siento que yo sí quería irme desde antes. Sí, yo con mi mami chocaba mucho, con mi mami chocaba muchísimo y esa relación con mi mami se ve reflejada con mi hijo. Eras rebeldona. Y ella era muy controladora. ¿Y tú, Sí. Yami? Yo nunca me he querido ir de mi casa y sigo en mi casa. A ver, nunca, mira, y pudiendo haberme ido, les cuento, que cuando salí embarazada de mi hijo, el papá de mi hijo me dijo para casarnos y todo, y o sea, irnos a vivir juntos. Yo en esa época me faltaba creo que 1 o 2 años para terminar mi carrera. Y yo le lloré a mi mamá, yo le dije, mamá, por favor, yo no me quiero ir, yo no me quiero casar, no quiero, no quiero. Porque todo fue, o sea, yo era muy chiquilla, era muy joven, yo salí embarazada cuando tenía 19 años, muy inexperta, todavía estaba estudiando, y yo pues no veía el matrimonio, es más, no me veía en primer lugar embarazada y mucho menos casada. Yo dije, bueno, ya estoy embarazada, pero eso no tengo por qué casarme, no es una obligación, estamos en el siglo XXI, entonces no. Y yo decía, si me apoyan mis papás, si me puedo quedar acá, me quedo, no me caso. Y mi mamá me dijo, no, tú te quedas. Y entonces mi papá también me dijo, no, tú te quedas, si tú no te quieres casar, te quedas acá. Y yo me volví el alma, me acuerdo, porque yo decía, me van a botar de mi casa. Yo juraba, yo me veía eso, que me iban a botar de mi casa y toda la vaina. Pero después me dijeron, no, si ella misma se quiere casar, no se casa. Entonces, no me quiero casar. Ya. No se casó la señorita. Nació Arat, estuvo creciendo acá, me separé del papá de Arat, se terminó la relación, empecé a trabajar porque ya había terminado mi carrera, empecé a trabajar. Eh, Arat estaba todavía chico, entonces podría decir de que me quedé en mi casa para que mi mamá me ayude a cuidar a Arat, pero después cuando Arat ya creció y se fue con su papá, supuestamente, entre comillas, no había razón como para que me quedara, porque yo tenía un trabajo, Arat no estaba ya ahí, entonces yo decía, ¿para qué, entre comillas, se podría decir, para que se quede esa niña? Pero yo dije, no me voy del lado de mi mamá. Es que yo con mi mamá he sido así, todo el mundo creo que dicen de que yo he tenido mamitis con mi mamá, porque siempre hemos sido pegadas, porque desde niña, bueno, yo he sido pues la niñita de mi mamá que me ha cuidado, porque he sido de chiquita, he sido enfermiza, entonces me ha sobreprotegido, a diferencia de mi hermana. Entonces, por eso yo también bien pegadita con mi mamá. Y yo decía, no, yo no me voy del lado de mi mamá. Yo no me voy del lado de mi mamá, y así ha sido hasta ahora, a pesar de que mi mamá ya no está aquí. Yo digo, yo no me puedo ir de acá porque mi papá se queda solo. Entonces, ¿cómo me voy? Así pudiera, así, yo digo, así pudiera o así quisiera, yo no me puedo ir de acá y dejar a mi papá solo. Entonces, esa es la razón por la que todavía sigo en casa de mis padres. Tu Fer, Ok. ¿cómo fue tu caso? No, yo también, yo ahí me quedé. Es que sí, es muy parecido igual. Yo con mis papás éramos los tres.
Y bueno, ya me caso y ya ven que no, al niño no lo lleves a la guardería, nosotros lo cuidamos. Y ahí así fue. Y entonces lo mismo, ¿no? Se quedan aquí, nosotros íbamos a rentar, pero ¿por qué van a rentar si aquí está la casa? No, 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 ustedes se quedan acá. Y nosotros así como que, bueno, está bien, nos quedamos. Y claro que, ajá, con los gastos compartidos, lo que nos tocaba, todo bien. Y o sea, nadie se metía con nadie, era muy bonito porque todos nos apoyábamos y hasta que llega el momento en que ellos se van y pues ya esa casa era, mi papá era de los hombres de antes que ellos, o sea, mi papá hizo la ventana, mi papá puso el ventilador, mi papá hacía todo, ¿no? En la casa. Mi papá arreglaba la lavadora, mi papá era un genio porque era mi papá. Entonces, yo ahí ya al final caigo en depresión, me siento muy mal y y yo dije, no me puedo quedar aquí. O sea, no puedo porque yo siempre dije, si yo me quedaba, la que seguía era yo porque ya les estoy hablando como de 6 al hilo, que iban uno tras otro cada año, y ya decían, no, 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 yo no puedo quedarme acá. Bueno, entonces, aquí va algo de lo que habló Lau hace rato, que es una historia muy bonita de, yo caigo en depresión, pues sí, mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, meses, ¿no? Pero mi hijo estaba ya en primero de primaria. Entonces, yo tenía que levantarme y ahí va la mamá, ¿no? Y me levantaba, le hacía su lunch, su desayuno, lo llevaba a la escuela y regresaba a acostarme y a dormir. Porque y siempre, yo soy de ventanas abiertas, cortinas, la luz, música. Y en ese momento como mi ascendente, ¿verdad? Me iba hacia adentro y me dormía por horas, pero ponía la alarma para ir por mi hijo. Entonces, cuando sonaba la alarma, yo me paraba y pues ya tenía que ir por mi hijo, compraba comida o compraba lo primero que yo encontrara. Yo estaba en total depresión. O sea, no, no, hasta que llegó alguien y me dijo, tú estás así como en un hoyo hasta abajo, y que ves la luz hacia arriba, porque esa persona me dijo, esa es la depresión, que tú ves hacia arriba y ves como una luz, pero no puedes subir, no sabes cómo, entonces tienes que moverte, ¿no? Y me dijo, tú tienes que hablar con tus papás, tú tienes que hablar con tu mamá y hazle así, así. Entonces, yo tenía un altar donde estaban ahí todas las fotos de todos los que se habían ido, ¿no? Obviamente mis papás. Y un día que ya, porque yo no había llorado como en serio, como que lloraba un poquito aquí, un poquito allá y un poquito por allá, pero así llorar como se debe, no. Entonces, eh, hice lo siguiente. Me puse un día, llevé al niño a la escuela, el papá se había ido a trabajar y yo estaba sola. Mi altar siempre estaba lleno de luz, o sea, con velas y con flores y todo bonito. Y me paré enfrente de mi mamá, porque mi mamá era la que no quería. Cuando yo me vaya, no vayas a vender la casa. Yo dije, chin, pero yo no puedo estar aquí. O sea, no, yo ya no puedo, mi alma me decía no. Y cada día iba yo más para abajo. Entonces le dije, mamá, necesito salir de aquí. O sea, yo sé que tú me dijiste que no, pero también quiero que sepas que, o sea, tú cometiste tus propios errores. Nadie te coartó la libertad, nadie te dijo que no lo hicieras, porque mi mamá Sagitario, ella viajó por toda la República Mexicana. Y entonces yo vengo aquí a pedirte, suplicarte y decirte que me quiero ir y que me permitas cometer mis propios errores. Ay, no hubiera yo dicho eso, ¿verdad? Porque toma, la que sí cometí muchos, pero bueno, y
es increíble porque esa casa estaba ubicada en un lugar muy, muy, muy transitado. Era una de las calles principales de donde yo estaba. Dificilísimo de que se vendiera. O sea, no me lo van a creer, pero yo hice eso, ese ritual, porque hoy lo veo como un ritual. No sé, digamos no sé, miércoles, por ejemplo, ¿no? Lloré, 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 lloré. Saqué todo lo que tenía que sacar. Le pedí, todo, te amo. Sale, bye. Me dormí. Eso sería como a las 11 de la mañana, no sé. Y en la tarde, no sé si ustedes conocieron la sección amarilla, o bueno, era donde, ¿cómo se llamaba? Donde ponían las... ¿Mande? Páginas amarillas. Ajá, Directorio telefónico. el directorio telefónico, no había el Google como ahora. Y me puse a buscar personas de bienes raíces para que ellos pudieran. Yo no tenía idea de cómo vender una casa, ¿no? La persona estaba al otro día en mi casa a las 10 de la mañana. Claro que sí, claro, pues les importaba porque estaba muy bien ubicada. Y les dije, ok, y ya les mostré, ta, 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 ta. No me lo van a creer. En la tarde me habló y me dijo, Fernanda, ya hay comprador. Y yo, o sea, y estábamos ya, a ver, como en marzo. Entonces yo dije, marzo, abril, mayo, que termine mi hijo el ciclo escolar y en el otro ciclo escolar ya estamos en la otra ciudad, porque yo ya había hecho mi plan en la cabeza en segundos. Y sí me escuchó, sí me escuchó. O sea, yo sé que ella estaba ahí y que ellos estaban ahí y que se los pedí con toda mi alma y que ellos sabían perfectamente que yo lo necesitaba y se dio. Fue algo, no sé, un milagro, no sé cómo decirlo, pero siempre que me acuerdo de esa historia es maravilloso y gracias a eso, y todo se dio así, como dice Lau, ¿no? Todo es perfecto y, y en agosto, septiembre ya estábamos aquí, o sea, ya se había dado todo y yo cerré esa casa y le di un beso y le dije muchas gracias por todo y gracias a ellos y wow, ¿cómo ven? Mira que tocas un punto que yo estaba, o sea, estaba mirando cómo comentarlo, y es el tema de la comunicación, ¿sí? Ya sea que estén en este plano o estén en otro plano. La comunicación en toda relación pienso que es vital, y venimos de una sociedad en la que el papá es como el dictador, ¿no? Como lo que yo digo se hace, y ahorita viene una generación como, qué pena, pero no. Entonces, siento que en estos momentos la comunicación es vital para, primero que todo, uno como hijo poner límites, ¿sí? Ya no estamos en la época de que lo que manda papá es, o lo que manda mamá es lo que se hace, sino es una época de negociar, ¿sí? Tenemos una jerarquía en la que, como yo le digo a mi hijo, puede medir 1,80 m, yo mido 1,50 m. Yo todo lo que te diga puede ser más grande que yo, pero yo soy tu mamá. No, mentiras, cuando hablamos siempre sentados. Eh, Puede que ellos tengan como muchas libertades ahorita, de que se pueden expresar, de hablar diferente, y que nosotros también tengamos esa jerarquía, que somos finalmente sus papás, por algo somos sus papás, por algo somos sus mamás, somos sus guías, pero sí siento que es un momento en el que tenemos que sí o sí empezar a buscar una comunicación asertiva, ¿sí? Porque pasa esto, ¿no? Lo que yo les decía, mi mamá era muy controladora, no me dejaban trabajar, y otra persona dirá como, oiga, tan de buenas que no la dejen trabajar, está tan desagradecida, ¿no? Pero pues mi personalidad era como de yo quiero hacer cosas y me querían tener quieta, entonces por eso es importante la comunicación. Maravilloso lo que mis papás hicieron conmigo, ellos a mí me dieron de todo, no tuve que trabajar, no tuve que pasar eh, eh, penurias, pero
mi espíritu es un espíritu libre que le gusta hacer muchas cosas y de ahí pues la importancia de ver las dos perspectivas, ¿no? Uno como papá quiere cuidar a los hijos, protegerlos de todo, pero ellos también vienen con otras necesidades y sí, lo que tú decías, Fer, finalmente como hijos necesitamos experimentar, cometer nuestros propios errores para poder aprender de ellos y uno como papá tiene que comiendo palomitas así se asusta y orar por ellos. No queda de otra, porque algo que también decía mi mamá era, nadie aprende en pellejo ajeno. Así de que una manera que yo le decía, por ejemplo, a mi mamá, cuando veíamos que mi hijo iba a desbarrancarse o iba a tomar decisiones equivocadas, equivocadas desde nuestra mirada, desde nuestro punto de vista, y yo le decía, ¿tú qué cosa me dices? ¿Qué cosa es lo que me dices? Nadie aprende en pellejo ajeno. Hay que dejarlo que tome sus propias decisiones, que tenga sus propios errores y que aprenda de ellos. Porque de nada vale que nosotros le digamos que no, que está mal, que por ahí no, que porque si no te vas a golpear, te vas a desbarrancar, bla, 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 bla. Para él va a ser bla, 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 bla. Y no lo va a entender. Tiene que equivocarse, tiene que golpearse, le tiene que doler. Sí, nosotros vamos a quedar de otra. Ya venga llorando, ya tenemos que consolarlo y ver en qué manera lo podemos ayudar dentro de nuestras posibilidades. Porque más no podemos hacer como madres, tampoco no podemos pretender ponerlos en una burbuja, sobreprotegerlos, porque a ver, sobreprotegiendo a un hijo, y eso yo lo he aprendido en pellejo propio, cuando tú sobreproteges a tu hijo, no le permites crecer, no le estás, o sea, tú como padre o como madre estás creyendo de que estás haciendo lo mejor, pero realmente estás limitando ese potencial que tiene tu hijo. Entonces, en ese sentido, como yo ya lo he aprendido, lo he vivido, no con la mala intención de parte de mi mamá al sobreprotegerme, porque lo hizo con todo el amor del mundo, pero no fue lo mejor. Ya teniendo esa experiencia como hija, yo, por ejemplo, yo no lo sobreprotejo, no lo he sobreprotegido a mi hijo, o bueno, dentro de mi lado controlador escorpiano, lo he dejado libre, lo he dejado ser. Claro, pero también, o sea, chequeando, de todas maneras verificando que esté bien, porque, o sea, de todas maneras, tengo ese lado controlador, pero al haber pasado por experiencia propia de que no es bueno el sobreproteger, el controlar, entonces suelto, yo digo, suelto y confío de que le va a ir bien, de que las decisiones que va a tomar van a ser lo mejor para él. Y si es que se equivoca, él se va a dar cuenta de su error y va a aprender de eso. Si bien es cierto, quizás no puede entenderlo, pero lo que sí va a generar es un aprendizaje y ya no va a cometer lo mismo, ya no se va a golpear con la misma piedra, o al menos eso es lo que se espera. No, yo creo que mi hijo sí es lo suficientemente inteligente como para no tropezar con la misma piedra. Y eso es lo que nos queda como padres, como madres, en este caso. Y lo que decía Lau con respecto a la comunicación, eso es básico, sobre todo para este tipo de vínculos que son tan, tan íntimos, tan profundos como es el vínculo de una mamá con un hijo, que muchas cosas se pueden resolver hablando con sinceridad. Eso es lo que yo puedo decir desde mi lado de madre y desde mi lado de hija. Yo siempre, bueno, no siempre, sino ya cuando he crecido y sobre todo cuando ya he estado en este mundo de temas de conciencia, es que he aprendido a comunicarme más con mi mamá. Yo antes sí chocaba con ella, creo que todo hijo ha chocado con su mamá, creo que eso es parte de, y ya, pero cuando ya he estado viendo temas de conciencia, es cuando ya mi conversación ha sido más,
pesar de que no entendía, no conversábamos, no hablábamos en el mismo idioma, si se puede decir, mi mamá y yo, pero había como una especie de apertura a lo que yo hablaba, a lo que yo tenía que decir, y también había apertura de mi parte para escucharla, su punto de vista. Y a pesar de que mi mamá ya no está, yo lo que siento es de que esa conexión no se ha roto para nada. Por ejemplo, en los primeros meses en que mi mamá había partido, también yo estaba hundida, estaba muy, 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 muy triste. Creo que nunca en mi vida había estado tan triste, a pesar de que no lo aparentaba, no lo exteriorizaba, o sea, no exteriorizaba el nivel de tristeza que sentía en esos momentos. O sea, muy escorpiano de mi parte también. Pero en ese proceso, en esos meses, habrá sido creo que hasta el año, cuando cumplió un año de fallecida mi mamá, yo la sentía. Yo sentía su presencia en la casa, rondando. No lo sentía como, por ejemplo, yo sí tengo esa capacidad de poder sentir presencias. No soy una medium ni nada por el estilo, pero sí puedo sentir y ver cosas que no están en el mundo terrenal. Y en esa época en la que mi mamá había fallecido, todavía, sobre todo en los 3 primeros meses, era recontra, recontra potente. Es más, podía ver su silueta de ella. Y ya conforme fueron los meses, sentía su presencia. O sea, era como cuando yo estaba en una habitación y sentía a mi mamá que estaba rondando en otra habitación, en otra parte de la casa. No sé si les ha pasado a ustedes de que están con alguien en una casa y saben de que esa persona, que tal persona está en una parte, porque sienten los pasos, los ruidos propios que hace esa persona, o sienten el murmullo de su voz. Entonces pueden identificar, ya, mi mamá está en tal lado, mi hijo está en tal lado, mi papá acá, mi hermana acá, o fulanito acá. A mí me pasaba eso con mi mamá. Y yo en esa época prácticamente me pasaba todo un día en mi casa sola, porque mi papá en esa época todavía estaba activo en el trabajo. Entonces me quedaba sola en la casa y era mucho más fácil de poder escuchar cualquier cosa. Y sentía, he visto un par de veces a mi mamá, la figura de mi mamá después de que ha fallecido, y también he sentido su presencia hasta más o menos cuando cumplió un año de fallecido. Luego de eso, mi mamá va a cumplir recién en julio 2 años de haber fallecido. Ya bajó, si se puede decir, el tema de sentir así la presencia, o debe ser también porque ya no después de ese tiempo, yo ya no he estado tanto tiempo en mi casa, he estado saliendo, pero en mis sueños, ella siempre aparece, como telón de fondo, como le decía a mi hermana. Es como cuando sueñas, y puede ser cualquier sueño, pero como que parte del telón de fondo, como parte de un personaje secundario, está esa persona. Y eso es lo que me pasa ahora con mi mamá, que, o sea, yo sé que está conmigo, la siento, si necesito conversar o estoy preocupada por algo, le hablo. No es que sea de rezar, porque yo siento que hablando así, se puede decir al aire, me escucha, me entiende y me desahogo si es que estoy en algún momento crítico o si quiero comentarle algo, sé que me escucha. Y no es solamente porque esté en su casa, sino porque ella está dentro de mí, es parte de mí. Por más de que no esté físicamente, yo sé que ella vive en mí y va a vivir en mí mientras yo esté acá en este mundo. Y por eso digo de que sí existe esa conexión, y tengo la fortuna de que la mantengo con ella hasta el día de hoy. Qué lindo, Yamis. Qué bonito programa ha sido este. La verdad, felicitamos a todas las mamitas de todo el mundo, en el idioma que sea, en la raza que sea,
como sea. Todas las mamás son hermosas, son maravillosas, estén presentes en este mundo terrenal o no. Como dijo Yamis ahorita, las que le recen, las que les hablen, si es con una flor, si es con una vela, si es con una luz, como sea, pero que este 10 de mayo, nosotras las que somos mamás, las pasemos muy bien con nuestros hijos y honrar a las mamás que ya no están y que sí estuvieron siempre y que van a estar hasta el último día de nuestra vida. Chicas, muchísimas gracias, Lau. Gracias, qué programa tan lindo, de verdad que también a las mamitas, estaba pensando a las mamitas que de pronto no son mamitas biológicas, sino que son mamitas adoptivas, también, obviamente, madres, ¿sí? Y sí, que como hijos agradezcamos mucho todo lo que las mamás, de verdad que, o sea, procurar mirar desde otra perspectiva lo que nos dieron nuestras mamás y como madres escuchar también a nuestros hijos. Sé que ellos nos van a hacer cada vez mejores personas. A eso vinieron también. Muchas gracias, de verdad, programa tan lindo. Yamis. Gracias, chicas, por el espacio. Me pongo a llorar, pero ya todo está bien. También un especial saludo para las mujeres que son creadoras, si bien es cierto, no son madres biológicas ni madres adoptivas, sino también son aquellas mujeres que tienen la capacidad de crear proyectos, de sostener y acompañar procesos. Esa es una forma también de demostrar la maternidad. Estamos maternando a las personas que están ahí a nuestro alrededor. Y eso es, sea la profesión que tengas, eso es un servicio grande a la humanidad. Y también para ellas el saludo, el reconocimiento y la honra de todo el mundo. Gracias por estar aquí en este espacio. Les queremos mucho y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Feliz día, felicidades. mami. Te amo. Feliz día, mamacita. Feliz día también a ustedes. Gracias. Chao. Besos al cielo doble a mi mami. Mañana es su cumpleaños. Felicidades a la mamá de Yamis. Bye. Bye.